Bienvenido de nuevo. Este vídeo es una continuación de la fascinante charla ofrecida por Bruce Lipton en nuestro vídeo anterior. Si aún no lo has visto, puedes encontrar el enlace en el primer comentario. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una vida llena de éxitos y felicidad, mientras que otras luchan constantemente contra obstáculos y desafíos? Bienvenidos a El Poder de la Mente Subconsciente. Cómo dar forma a tu realidad, con el renombrado Dr. Bruce Lipton. En este fascinante viaje, exploraremos los secretos detrás de cómo tus pensamientos y creencias moldean tu vida. Desde los primeros años de formación hasta las técnicas modernas de reprogramación mental, descubre cómo puedes tomar las riendas de tu destino y cambiar tu realidad para siempre. Pero antes de sumergirnos en este viaje de autodescubrimiento, no olvides darle a este video un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Prepárate para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Comencemos. Puedes pasar mucho tiempo utilizando el pensamiento positivo, pero si menos del 5% de ese tiempo se dedica a ello, su impacto será limitado. Si realmente deseas generar un efecto significativo, debes integrarlo en tu subconsciente, creando tu propio programa. Este programa operará automáticamente el 95% del día. Existen dos formas fundamentales de aprender en este momento. La primera es a través de la hipnosis durante los primeros 7 años de vida, donde se observa la repetición de prácticas o patrones. La segunda ocurre después de los 7 años, como cuando aprendiste a conducir un automóvil. A través de la práctica y la experiencia, interiorizas todos los aspectos de la conducción. Así, ahora, al subir al automóvil, ni siquiera piensas en la mecánica para ponerlo en marcha. Simplemente giras la llave en el encendido y te concentras en tu destino. Ahora estamos hablando de una programación subconsciente automática donde puedes influir en cualquier aspecto de tu vida a través de este programa subconsciente. Por ejemplo, estar enamorado puede ser parte de este programa subconsciente, ya que es algo tan relevante. Ya sea que te detengas conscientemente y expreses tu felicidad y amor, o simplemente lo sientas mientras caminas por la calle, esa es la voz de tu mente subconsciente. La mayoría de nosotros vivimos bajo esa influencia. En nuestros cursos, hemos observado que entre el 80 y el 90% de la audiencia carece de amor propio. ¿Cómo es posible esto? La respuesta radica en los programas mentales que se establecen durante los primeros 7 años de vida. Los psicólogos señalan que aproximadamente el 70% de las personas tienen programas mentales negativos, redundantes y pesimistas que conducen al autosabotaje. ¿Cómo llegamos a esa situación? Se debe principalmente a que los padres actúan como entrenadores, pero en exceso. Imagina un equipo deportivo donde un jugador no está alcanzando su potencial, no está progresando ni mostrando esfuerzo. Entonces, el entrenador reacciona diciendo: «Vamos, no mereces estar en este equipo. ¿Quién te crees que eres? No eres tan bueno». El entrenador hace esto para motivar al jugador, pero en realidad, el jugador interpreta estas palabras de manera diferente. Ahora está pensando: tengo que mejorar, trabajar más duro y demostrar al entrenador que merezco estar en el equipo. La interpretación del jugador es que no es lo suficientemente bueno
porque no está rindiendo bien y por ende se siente impulsado a mejorar. Esto es lo que sucede cuando alguien, ya sea un estudiante u otra persona, internaliza ese tipo de críticas y las usa como motivación para el cambio. Pero, ¿qué le sucede a un niño antes de los 7 años en una situación similar? No están conscientes en el momento, están simplemente registrando. Si un padre actúa como ese tipo de entrenador, el niño puede aprender el mensaje de que no eres lo suficientemente bueno, no lo mereces. ¿Quién te crees que eres? No eres tan bueno en esto, no eres amable, entre otras cosas. Estas son palabras que los padres pueden decir actuando como entrenadores, porque creen que al hacerlo están motivando al niño a mejorar constantemente. Sin embargo, esto solo funciona si el niño es lo suficientemente consciente como para comprender el significado detrás de esas palabras. Si el niño tiene menos de 7 años, simplemente grabará en su mente las palabras que escucha. ¿Qué palabras se grabarán en la mente de ese niño? No eres lo suficientemente bueno, no lo mereces, no eres amable, no eres digno. Estas son las ideas que se arraigan en nuestro subconsciente desde una edad temprana. ¿Qué sucedería si la mente reproduce este programa el 95% del tiempo? Recuerda cuál es la función de la mente: tomar el programa y crear un comportamiento que sea coherente con ese programa en la vida resultante. Si el programa que se reproduce en la mente es no soy lo suficientemente bueno, no soy digno, no lo merezco, entonces el comportamiento que surgirá será cualquier acción que refleje la falta de autovalía y autoestima. Esto se debe a que mi comportamiento será coherente con el programa que está activo en mi mente. Es por eso que entre el 80 y el 90% de las personas en nuestros talleres no se considerarán positivas cuando se les pregunta si se aman a sí mismas, porque los programas fundamentales en sus mentes son demasiado críticos, demasiado autocríticos. ¿Por qué es relevante esto? Imagina esta situación. El programa en tu mente es no soy amable. Entonces, cuando tu pareja te expresa su amor, ¿qué pasa en tu mente en ese momento? Tu pensamiento subconsciente podría ser sé que no soy adorable, lo que puede llevarte a responder a tu pareja con algo como ¿cómo te atreves a decir eso? Esto puede conducir a alejar el amor, ya que refleja tu incapacidad para amarte a ti mismo. Si este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte para más videos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. Por lo tanto, cuando alguien te expresa amor, podrías dudar de su sinceridad y como resultado, siempre estarás buscando el amor pero nunca lo encontrarás. Aunque tu mente consciente desee amor durante el 5% del día, el 95% del tiempo, tu subconsciente estará pensando, no eres digno, no lo mereces, ¿quién te crees que eres? Lo que contribuye a esta dinámica. Es como darse cuenta de que, por supuesto, si eso está sucediendo el 95% del día, nunca tendré éxito. ¿Por qué deberías preocuparte? La respuesta es porque el 95% del día no es visible para ti. Entonces, si estás saboteándote el 95% del día con programas que alejarán a todos los que amas, al final del día volverás a casa y pensarás, me es imposible encontrar el amor, nadie me ama. Pero no es que nadie te ame,
Eso no empezó ahí, comenzó contigo. Si no puedes amarte a ti mismo, nadie más podrá hacerlo. Además, existen otras técnicas con las que puedes reprogramar tu forma de pensar para conseguir el éxito, como por ejemplo las siguientes. Reprogramación neurolingüística. La PNL es una técnica que se enfoca en cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento mediante la reestructuración del lenguaje interno y externo. Se basa en la premisa de que la forma en que nos comunicamos, tanto con nosotros mismos como con los demás, influye en nuestra experiencia y comportamiento. Esta técnica trabaja identificando y cambiando pensamientos y patrones de lenguaje negativos o limitantes, reemplazándolos con pensamientos y patrones más positivos y constructivos. Utiliza herramientas como la modelización de comportamientos exitosos, la visualización, el anclaje de estados emocionales positivos y técnicas de cambio de creencias. Mediante el uso de la PNL, las personas pueden aprender a controlar sus pensamientos y emociones, superar miedos y limitaciones, y mejorar su capacidad para alcanzar metas y objetivos. Mindfulness y meditación. El mindfulness y la meditación son prácticas que se centran en la conciencia plena del momento presente y en desarrollar una relación más saludable con los pensamientos y emociones. Estas prácticas provienen de tradiciones orientales como el budismo, pero en la actualidad se han vuelto cada vez más populares en el mundo occidental, debido a sus beneficios demostrados para la salud mental y emocional. El mindfulness implica prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo. Esto significa estar consciente de las sensaciones corporales, los pensamientos y las emociones que surgen en el momento presente, sin dejarse llevar por ellos. La meditación, por otro lado, implica dedicar un tiempo específico para sentarse en silencio y enfocarse en la respiración, en un objeto o en un mantra. A través de la meditación, las personas pueden entrenar su mente para cultivar la calma, la claridad mental y la compasión hacia sí mismos y hacia los demás. Ambas prácticas son eficaces para reducir el estrés, mejorar la concentración y la atención, y promover un mayor bienestar emocional en general. Visualización creativa. La visualización creativa es una técnica que consiste en imaginar de manera vívida y detallada situaciones deseadas o resultados positivos. Al hacerlo, se envían señales al cerebro que pueden influir en la percepción y el comportamiento, ayudando a manifestar cambios deseados en la realidad. Durante la visualización creativa, la persona se sumerge en una experiencia imaginativa en la que se visualiza a sí misma logrando sus objetivos, superando obstáculos y experimentando emociones positivas asociadas con el logro de esos objetivos. Esta práctica no solo ayuda a mantener la motivación y la determinación, sino que también puede cambiar la percepción de uno mismo y del mundo, fomentando un sentido de autoeficacia y confianza en uno mismo. En resumen, estas tres técnicas ofrecen herramientas poderosas para reprogramar la mente y promover el crecimiento personal, la salud mental y el bienestar emocional. Cada una de ellas aborda diferentes aspectos de la experiencia humana y puede ser utilizada de manera complementaria para obtener resultados aún más efectivos. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje y reflexión sobre el poder de la mente. Esperamos
que hayas encontrado esta continuación tan inspiradora y enriquecedora como la primera parte. Recuerda explorar el enlace en el primer comentario si deseas volver a ver la charla inicial de Bruce Lipton. No olvides suscribirte para más contenido emocionante y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima aventura de crecimiento y descubrimiento juntos.